empieza uno a ver cosas muy raras, ¿sí? Que dice uno, caray, por ejemplo, UNAM. Hay 5,000, números redondos, ¿no? Sí. 5,000, les puedo decir, 4,882, pero bueno, Sí. 5,000 aspirantes que son hijos de directivos, funcionarios o empresarios, según las estadísticas de la UNAM. 5,000 en un año dado, ¿no? De esos entran 1,000. Esto lo dije en la conferencia Sí, también, ¿verdad? Sí. sí. No, 20%. 20%. De obreros campesinos hay 13,000, lo dije también en la conferencia, y le entran 1000. 1,000 aproximadamente. Ujú. ¿Sí? Entonces ahí les explicaba la cuestión de las tasas, ¿no? De cada 100, ¿cuántos entran? ¿Sí? Entonces descubre uno eso. Luego descubre uno, por ejemplo, en la UAM, que si alguien viene del colegio de bachilleres, pues entran 12%. De cada 100 entran 12. Pero si alguien viene de una escuela particular, también esto lo decía en la conferencia, vienen, uh, vienen 25 por cada 100. Entran 25 por cada 100. Cuarta parte. Pues es el doble. O sea, si yo El vengo de una 12% y escuela 25. particular, si vengo de una escuela particular, tengo el doble de posibilidades de entrar que si vengo del colegio de bachilleres. ¿Y toman en cuenta la escuela de origen No, no, o no, solo el no, promedio? no. Esto es resultado nada más. Esto es ojos ciegos. O Ok. sea, no saben de qué escuela vienes. Ujú. ¿Sí? Simplemente es Es, particular. Coincidencia. exacto. Coincidencia con grandes comillas, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ujú. Entonces dice uno, caray, entonces no es igual. No, la oportunidad no es la misma para todos, ¿no? Y dice uno, bueno, no, lo que pasa es que, ahí otro, digamos, se trata de defender al mito diciendo, no, lo que pasa es que las escuelas particulares son mejores que el colegio de bachilleres o los CETIS. Son mejores, preparan mejor al estudiante, por eso entran más. Y dice uno, bueno, pues se ve muy razonable la, El argumento. el argumento, ¿no? Pero antes de responder al argumento, hay otro factor que dice uno, caray, entonces hay otros problemas. Por ejemplo, en la UAM, eh, de cada 100 entran 20 hombres. ¿Sí? De cada 100 que aspiran a entrar, entran 20. De cada 100 mujeres entran 12. Entonces dice uno, bueno, aquí ya no va a entrar esto de que es que vienen de escuelas particulares, las escuelas particulares son muy buenas, etcétera. Sí. Sino que ya es una cosa donde dice una caray, ¿por qué? Y eso no se puede comparar, por ejemplo, de los de escuelas particulares, cuántos hombres quedaron y cuántas mujeres. Esto es parejo. O en general. Esto es parejo. Pero eso sería una cosa interesante, ver si Sí. la proporción. Yo digo que no va a haber variación. Que donde se van a entrar más hombres, ¿no? Que si entran más hombres de particular o más mujeres. Mi propia opinión, yo no he hecho el experimento. O sea, no el experimento, sino juntar los datos, porque lo interesante de todo esto es que no tiene uno que salir allí a preguntar con la hojita, sino nada más ve uno los datos y los trabaja, ¿no? Sí, los registra. Sí. ¿Verdad? ¿Esos datos se pueden consultar? ¿No? Sí, claro. Sí, en la página de la UAM, donde dice anuarios estadísticos, ustedes ven cuántas mujeres quieren entrar, cuántos entran. Y también un poco de sus antecedentes, su expediente, ¿no? Bien, ustedes van a encontrar gráficas como esta. Este es anuario estadístico 2008, por ejemplo. ¿Sí? No, 2006. 2006. Es que no alcanzo a ver aquí. Pero bueno, aquí viene de cuántos de colegio de bachilleres, distintas CSH, CBS, etcétera, CIAD, y aquí está el total. Y entonces me voy al total, veo que, por ejemplo, para el colegio de bachilleres querían entrar 16,300
y entraron 1584. Eso viene a ser el 12%. ¿Sí? Entonces ya está hecho ahí el cálculo. En el caso de las mujeres no, hay que hacer. Porque, bueno, realmente si hay una como discriminación entre de escuelas particulares, escuelas públicas, hombres y mujeres, es como cerrar un poco más o enfocar Claro. el factor por el cual a lo mejor las mujeres, hay más mujeres que entran en una escuela pública que los hombres porque tienen que trabajar o porque... Bueno, luego entramos a por qué ocurre esto. Sí, sí, sí. Según mi Y a lo perspectiva. mejor los que proceden de escuelas particulares se van de la mano. O sea, no quiere decir que... No trabajan y tienen mejor educación. Sí, puede ser todo eso. Y se enmarca mucho más en el público. Ok, pero ahorita estamos viendo el hecho de que el mito parece no ser tan cierto. ¿Sí? Estamos en eso. Luego tratar de explicar, ¿no? Sí, sí, Para ir sistemáticamente, ¿no? Entonces, si vienes de un CETIS, entran más o menos lo mismo, 14%, ¿no? Pero bueno, estas cosas están ahí en el anuario estadístico. ¿Y está hasta el de este año ya? No, este año ya no, no, todavía no, pero está el 2012. Claro, hacer un y análisis. De este año podremos ser nosotros ahí unos datos, ¿no? No, porque finalmente ustedes no pueden hacer todo esto. No, pero en base a lo demás... ¿A la entrevistas te refieres? Pues pueden hacer entrevistas, pero fíjense, bueno, aquí ya depende mucho de su coordinador, ¿no? Del grupo, pero una investigación no necesariamente quiere decir hacer una encuesta, porque muchas veces los datos que ustedes van a buscar ahí ya están, pues ¿para qué irlos a gastar el tiempo? Ya sí es bonito y juntar las encuestas, salir y todo, lo quieren hacer, quieren por ejemplo ilustrar cuál es el tipo de persona que es rechazada, pues van a encontrar esto. ¿De dónde vienes tú? Pues de colegio de bachilleres, entre los rechazados, ¿no? Ahora, van a encontrar muchos de colegio de bachilleres que están adentro. ¿Por qué? Porque quieren entrar 16,000 y entran 1914. Ahora, de las privadas quieren entrar, por ejemplo... Porque una cosa es el porcentaje y otra la cantidad, exactamente. Sí, sí. Entonces, ahí es donde entra lo de la tierra es plana. Si ustedes cuentan así en su salón, a ver, levanten la mano cuántos no son de escuelas privadas. La mayoría no son de escuelas privadas. ¿Sí? Dicen, entonces, ahí está. No es cierto que estén discriminados los que vienen de escuelas pero la cuestión es el públicas. porcentaje. Exacto, la cuestión es el porcentaje. ¿Sí? Es lo mismo de esto de los hijos de empresarios y funcionarios que entran 1,000 y los hijos de obreros campesinos entran 1,000. Pero porque eran 5,000. Pero eran 5,000 unos y 13,000, 14,000 otros, ¿no? Esa es la gran diferencia. Esto que usted está entendiendo perfectamente bien ahorita, no lo entienden los funcionarios. Responden, no, miren, la cantidad que entra, igual entra de empresarios que de campesinos y obreros. Igualitos, somos igualitarios. ¿Y hay algún tipo de trampa o algo así? Vamos a los factores. Factores. Los exámenes están hechos con el lenguaje de la clase media alta, porque quienes hacen los exámenes son personas de la clase media alta, es decir, son académicos de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, que tienen la visión, la perspectiva y el lenguaje de la clase media alta. Entonces ustedes se enfrentan a preguntas que si ustedes vienen de un área rural, les es más difícil entender. ¿Sí? Les pongo primero un ejemplo extremo. Pregunta la prueba enlace a los niños de todo el país, incluyendo los de las comunidades de 100, 200 habitantes. ¿Qué sugerencia harías tú para mejorar el metro? ¿Sí? Todos sabemos que no hay metro en muchas ciudades. Fíjense, hay como más de 100,000 lugares, 120,000 lugares en el país donde la población es de menos de 100 habitantes. ¿Sí? Bueno, esos más, los donde es de 300, de 400, de 500, de 1,000, de 2,000, de 3,000, no tienen metro. Los niños no conocen el metro. ¿Sí? Entonces los niños contestan, así apuntan, porque no deben de apuntar, porque es de opción múltiple. Que lo hagan de plástico en lugar de madera, para que no se rompa.
sea, que están pensando en el metro En el metro que conocen. Ajá. que usan para medir. Para medir. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tache al niño. Es que no sabe el niño. No tiene la capacidad, no estudió. Pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Es Realmente, como si a nosotros nos hicieran un examen en sueco. No, pues ¿Sí? sí. Y luego dijeran es que son una bola de ignorantes estos mexicanos. ¿No? O sea, no entienden las preguntas, no pueden responder bien, no dan 2 más 2 en sueco y no le atinan. Pues claro, si está en sueco, pues ¿cómo van a atinar? Pero el resultado también es que los jóvenes están cada vez más mal preparados. No niego que existan grandes deficiencias en el sistema educativo nacional, grandes, ¿sí? Pero añadido a esas grandes deficiencias que hacen que de las clases populares muy pocos lleguen a la secundaria, menos todavía llegan a la educación superior. De cada 100 niños que entran a primaria, llegan 5 a la educación superior. Y de eso se gradúa la mitad. De cada 100. entonces, por cada 200 pobladores se gradúan 5 personas. De los que terminan, pues los Sí, sí, sí. que No, terminan la faltan los prepa. que ejercen. Luego entramos a los que ejercen, ¿sí? Todo lo demás, ¿no? Luego vemos a qué escuelas entraron y todo lo demás, ¿sí? Sí. Entonces, sí hay preguntas en el examen que sistemáticamente excluyen. Por ejemplo, una familia obrera en la Ciudad de México, el papá no dice, bueno, dice, en la cena no dice, mis prioridades para mañana son las siguientes. Esa es una frase que no usan. La palabra prioridades no está, digamos, en el universo vocabular de las personas. ¿Sí? Y si yo les digo a ustedes, ¿qué es un nepentiti? Pues, no sé, tache. ¿Sí? Pues no. Bueno, entonces hay un problema con los exámenes, fuerte, serio. ¿Sí? Que los exámenes tienen un lenguaje que excluye La clase. a jóvenes de clases populares, porque es un lenguaje de la clase media. ¿Sí? Clase media ilustrada, o sea, clase media que fue a la universidad, académicos de las Sí. universidades, ¿no? ¿Y todos estos exámenes son construidos por el mismo tipo de institución? Son muy parecidos todos. El de la UAM, el de la UNAM, son diferentes, claramente diferentes, pero tienen el mismo sistema de opción múltiple. También exclusión. Sí, también tienen el mismo Mismo tipo lenguaje. de exclusión, no hay grandes diferencias entre la UAM y la UAM. Los exámenes del Ceneval también los hemos estudiado detenidamente y tienen esas cosas. En el examen de la UAM, no tengo aquí un ejemplo de preguntas, pero por ejemplo, epígrafe es a libro como carburadores a motor, como llanta es a auto, y esas son las. Entonces tienes que marcar una. Analogías. ¿Sí? De entrada, la palabra epígrafe representa una barrera social. ¿Sí? Si ustedes le preguntan, pues incluso a compañeros o entre ustedes mismos, ¿qué es epígrafe? ¿Qué es epígrafe? Entonces, ya de entrada, no es que uno no sepa la palabra, perdón, no es que uno no entienda, perdón, No que tengo la no, que capacidad no de... pueda responder a la pregunta. El problema es que la palabra que usan me excluye de entrada, siquiera para intentar responder a la pregunta. ¿Sí? Los nepentitis, ¿crecen en el mar o crecen en los lagos? Pues ya con el nepentiti yo ya... O no es que tenga conocimientos previos de biología, ¿no? Podría ser. Pues sí, podría ser biología, aunque es botánica. Botánica. Aunque es botánica, pero bueno, sí me explico. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, con una palabra, por ejemplo, la palabra secuencia, secuencia de términos, para decir lista de números, ¿sí? Pero le ponen secuencia de términos. Es cierto, es correcto, pero es muy sofisticado, ¿sí? Incluso para nosotros. O sea, cuando decimos, miren, aquí tienen el término 1, el término 2 y el término 3. Incluso No, para las personas que hacen el examen,
no utilizan esas, a menos de que ya lo estén Lo pasando. que pasa es que los exámenes los hacen gente de clase media ilustrada que además usa algo que los gringos les llaman el test, así como el English, ¿sí? El test, ¿sí? Como una lengua que es donde alguien se quiere adornar, ¿no? Ujú. ¿Sí? Como estética, ¿no? Buscan la estética en sus Buscan palabras, adornarse, en ¿no? su... Sí, Ajá. sí. Como han visto estas personas que no manejan bien el lenguaje, entonces usan palabras que ellos mismos No utilizan. además no Los usan comprenden, ¿sí? frecuentemente. Ujú. Quiere esto, me es inverosímil, ¿sí? Pero bueno, inverosímil no quiere decir indiferente, ¿no? ¿Sí? Pero quiere decir indiferente. Pero usan una palabra cuyo contenido no saben muy bien para pues, que se vea que uno sabe, ¿no? Es un amparo directo, no indirecto. Y se queda uno así. Híjole, pues usted sabe de leyes, porque hay amparos directos y los indirectos. ¿Cómo le hace uno directo? Ok, entonces, es el segundo, y esa sería la explicación, ¿no? Ujú. De por qué. Tercer mito. Eh, los más talentosos son los que quedan. Está bien, es cierto que, que no hay lugares, es cierto que el examen es discriminatorio contra mujeres y aquellos de clases populares. ¿Sí? Pero los que quedan, los que entran, son aquellos que son los más picudos, ¿no? ¿Sí? Ese es el tercer mito. Pero luego se da uno cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, estos exámenes, esto lo dije en la conferencia, no, No, no no. lo dije, ¿no? Si ustedes ven los resultados de un examen, esta es la curva de Gauss, ¿no? O sea, la curva de campana. Es la actualización de una lectura que acaba de hacer, ¿no? Lo vi en Envía, esa gráfica. ¿Ah, sí? ¿Sí? O en el libro. Una actualización de una lectura mía. Ujú. ¿Sí? Ujú. Aparte, sí, trae gráficas, me parece, de los planteles que hacen en la escuela, bueno, los alumnos y la demanda, se puede decir, Bueno, de ok, los que no me quedan. acuerdo de haber hecho eso, pero bueno. Ok. Haga de cuenta que los 90,000 resultados del examen de ingreso a la UAM los pudiéramos concentrar aquí. Es decir, que hubo gente que sacó 0 y hubo gente que sacó 120. Ujú. Hubo muy poquitos que sacaron 0 y hubo muy poquitos que sacaron 120 aciertos. ¿Sí? La gran mayoría de los resultados, cada resultado es un puntito, se acumulan En el centro. en medio, ¿no? Ujú. En el centro. O sea, 60 aciertos, que es la mitad, 50, 60, 70, 80, 40 acá. Aquí es donde está la gran mayoría. ¿Sí? Ujú. Y ven ustedes el examen del 2007 y es así. El examen del 2008 y es así. El del 2009 y es así. El del 2010 y es así. Y dicen, caramba, qué maravilla, ¿no? Siempre salen. Hay unos que no saben nada, muchos que saben más o menos, y pues los genios, ¿no? De siempre. Y mi hijo quedó aquí, 119, es un talento mi hijo, ¿no? Maravilla. ¿Y por qué sale siempre igual? Ah, digo yo, y bueno, no solo lo digo yo, lo dicen incluso los evaluadores, porque el examen se hace de tal manera que los resultados sean estos. Déjenme explicarle un poquito más esto. Supóngase que yo le pongo al examen preguntas muy fáciles, ¿sí? Como por ejemplo, ¿quién fue el padre de la patria? Bueno, Miguel Hidalgo, ¿no? Hasta ahorita, pues, ¿no? Entonces, tengo una curva como esta, donde la gran mayoría de los resultados se acumulan en La parte alta. la parte alta, ¿sí? Ya casi nadie saca 60, porque pues ya tiene que ser bruto, ¿no? O sea, de plano. Benito Juárez era mexicano, colombiano, Ser peruano, extranjero, sí. no, pues mexicano. De ese tipo de preguntas, ¿no? Sí. Claro, si yo pregunto,
cómo se llamaba la mamá del padre de la patria, entonces tengo una gráfica como esta. ¿Sí? Tengo preguntas como esa. Algunos habrá, por ejemplo los que están acá, unos poquitos, que digan, bueno, si es Miguel Hidalgo y Costilla, pues entonces la mamá es pues, la señora Costilla, ¿no? Pero son muy poquitos que tienen esa creatividad para ganarle al examen, ¿no? Pero entonces tendríamos un examen. Ahora, ¿por qué no tener un examen como este o un examen como este? Porque, por la siguiente razón, porque si tienen un examen como este y todo el mundo saca 110, 120, 115, tienen que aceptar a todos. Tienen que aceptar a todos. Entonces es un examen que no sirve para el fin selectivo. Que ellos... selectivo. Oye, ustedes son muy inteligentes. Me da mucho gusto platicar con gente sabia. Tampoco les sirve este. Porque no tiene nadie en la escuela. Porque además, fíjense, en esta escuela se admitió a la gran mayoría que tienen 0 o un acierto. Con un acierto entraron a la UAM. Ay, ¿cómo es posible? Escándalo. Dios, es patito, ¿no? El patito es ganso, ¿no? Sopilote, lo que quieran. Entonces, lo que hacen es estas curvas. A ustedes, la siguiente pregunta que probablemente hagan ustedes es, bueno, ¿y cómo le hago para que la curva salga así? Mezclo preguntas fáciles con preguntas difíciles, al revés, fáciles con difíciles, ¿sí? Y luego mezclo también preguntas regulares, ¿sí? Entonces esta de, por ejemplo, de Pentiti o del epígrafe es de las preguntas difíciles, ¿sí? ¿Cuál es el estado que está más al sur de México? Chiapas, Tabasco, Veracruz, es de las más fáciles, ¿sí? Entonces, ustedes encuentran en el examen una serie de preguntas que tienen que ver, que son de distinto tipo, ¿sí? ¿Cuál es el criterio para meter una pregunta o no? Aquella pregunta que me ayude a sacar una curva como esta, ¿sí? El criterio no es cuál es la pregunta que me dice si la persona sabe o no determinado tema, ¿no? Ese no es el criterio. El criterio es cuál es la pregunta que me da. Puede ser la pregunta más estúpida y absurda del mundo, pero si en conjunto con otras me da esta curva, esa pregunta es buena. Entonces, ¿qué pasa a la hora de los exámenes? Que uno revisa el examen y encuentra, por ejemplo, que para ver si la persona sabe por qué se genera la independencia mexicana, hay un reactivo, ¿sí? Y ese reactivo, para el paso a la preparatoria, pues, y ese reactivo se refiere a qué hicieron los reyes borbones en España. ¿Qué hicieron? Entonces las preguntas son separación iglesia-estado, separación de Francia, una serie de alternativas. La respuesta correcta es separación iglesia-estado, ¿no? ¿Fue ese un factor de la independencia? Sí, pero lejanísimo, ¿sí? Entonces, esa es una pregunta típica de adivinanza, de Ave María, afíname la puntería, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben realmente si los borbones hicieron eso o no lo hicieron. Pues no lo sabemos. Es una cosa que además, ¿cómo la relaciona uno con la independencia? No está claro. Saber que epígrafe es al libro como llanta, motor, ¿eso habla de que uno es muy sabio, muy capaz? No. Habla de una pregunta que es difícil y otra pregunta que es un poquito menos difícil. Y así se construye el examen. Entonces un pasatiempo muy divertido es leer un examen de estos de admisión para encontrar todas aquellas preguntas que dice uno, esto no tiene el menor sentido. Y esta es una pregunta que no me dice quién sabe o quién no sabe. Por lo tanto, ¿quiénes entran? No necesariamente entran los más talentosos. Sí, los más suerte. ¿Vale? Los que tienen suerte. O capacidad de comprensión, ¿no? O de analizar. De sacar, de imaginarse qué está pensando el evaluador. Y ustedes, si se acuerdan de sus exámenes, piensan a veces, porque siempre hay dos respuestas muy parecidas. Siempre piensan, híjole, ¿cuál es la que
según el examen es la correcta. Porque son tan parecidas que las dos son correctas. Y uno ha encontrado preguntas que están mal. ¿Por qué? Porque tienen 2, 3 y hasta 4 respuestas correctas. Todas son correctas. O ninguna es correcta. Entonces dice uno, ¿cómo un instrumento patito me va a servir a mí para diferenciar a los que son patito y a los que no son patito? Pues no. Simplemente controlan la cantidad de las personas que quieren que ingresen. Exacto. Y si es así, entonces durante años han sido los mismos ingresados a la universidad. No, lo maravilloso de este sistema es que es una calificación de ingreso flotante. ¿Sí? O sea, si usted tiene 90,000 demandantes y tiene 5 lugares disponibles, entonces usted admite a los que tuvieron 118, 119 y 120 asientos. Varía la... Según lo que... Si usted tiene 100,000 lugares disponibles, no, perdón, 50,000 lugares disponibles, entonces el corte está por acá. Pero ¿por qué son tan celosos en que no entres con esto? No quiero que apuntes a preguntas del Pues examen. porque algunos dicen que traen acordeones o traen celular y se mandan las respuestas. Algunos compran el examen, se venden los exámenes, ¿no? ¿Cómo le hacen? Bueno, tú te aprendes una pregunta, tú te aprendes otra, y al final del examen reconstruimos el examen con lo que cada uno aprendió. Y luego lo venden. Y le atinan. Digo, no se lo estoy recomendando, ni se lo recomendamos, pero eso es lo que pasa. De hecho, en las escuelas privadas, en el caso de la UNAM, en la noche del sábado, se juntan todos los de la escuela privada, los que presentaron el examen y los que lo van a presentar al día siguiente, y les van pasando las preguntas a los que van a presentar al día siguiente. Entonces eso les da una ventaja mayor, porque con 5 o 6 preguntas más que sepan, ya con eso. Entonces es flotante. La maravilla de esto es que es flotante. Si yo tengo 50,000 lugares disponibles, puedo admitir gente con 40. Y de hecho la UNAM admitía gente con 60 aciertos, con 50 aciertos. Ahora ya no, ahora ya pides 70, 80, 90 aciertos. Pero depende de la demanda. Depende del número de lugares que yo tengo disponibles. ¿Sí? El corte lo hace la propia universidad, entonces. Sí. Y les dice, a ver, ¿usted qué va a hacer el examen? Yo tengo 11,000 lugares disponibles. Ah, muy bien, se hace el examen. ¿Cuántos sacaron 120? 3. ¿Cuántos sacaron 119? 20. ¿Cuántos sacaron? Etcétera, hasta que llego a 11,000. Y entonces ahí hago el corte. En 80 o 85, 90 ciertos. Ahí hago el corte. Sin importar la carrera. En cada carrera hay una curva distinta. ¿Sí? Porque claro, hay carreras que tienen muy poca demanda y ahí entran todos. Por ejemplo, en hidrobiología entra el 70, el 80% de los aspirantes. Aquí en la UAM hoy. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para entrar a comunicación o a psicología el número de brutos es muy alto, y para entrar a hidrobiología, allí sí todo el mundo sabio. No, la demanda. No, es el número de lugares lo que determina el número de lugares disponibles. ¿Qué pasaría? Y esta es una cosa que le da poder a los administradores y al Estado. ¿Por qué? Porque siempre te estoy cambiando el criterio de ingreso, siempre. Y tú andas como ratoncito vuelto loco, ¿verdad? Y estudias más el año que entra, pero el año siguiente ya te piden más aciertos. El techo o el corte se da en 90. Y tu anterior examen te falló por 3, ya estaba en 80, ahí estaba el corte y ahora está en 90. Entonces, siempre te traen como loco. ¿Cuál sería un sistema de ingreso que le diera poder al estudiante? Sería que el estudiante, por ejemplo, decir, todos los que tengan 8.5 entran. Y entonces ya es cosa de la escuela, del estudiante y de los maestros el esfuerzo. Y el compromiso del Estado. Si realmente lo que quieren es calidad, pónganle 8.5. Pero para todos. No digan calidad para algunos nada más. Para todos, ¿no?
Entonces sí, ya conocemos las reglas del juego, donde yo puedo ganar. Porque lo otro es un casino donde yo siempre pierdo. Siempre me refiero a todo que viene siendo pues el 90% que no entra. ¿Sí? Entonces entrar depende sí, de haber estudiado, de conocer el tema, depende de la suerte. Hay gente que dice, a ver María, afíname la puntería y ahí te voy. O qué te suena. Depende de que estés en un plan relajado, así como para decir, pues mira, vamos, si te pones muy tenso, muy angustiado porque tienes 1 minuto y tantos segundos por cada pregunta, pues entonces tienes desventaja. Si hace mucho calor, tienes desventaja. Pero finalmente no depende de cuestiones académicas. Y si dependiera de cuestiones académicas, ¿por qué es que yo, profesor del TID, tengo estudiantes que no saben escribir? Que no tienen idea de cómo hacer 4 frases para explicar un fenómeno o dar cuenta de una lectura, no tienen idea. Sí, no tienen idea de ortografía tampoco. Porque en estos exámenes no escriben nada. Tú puedes ser sueco y con suerte quedar. Así nomás. Y que no haya mucha demanda en la carrera. Pero luego en clase, pues no, que pues no entiendes nada, pues eres sueco. ¿Sí? Y entonces tenemos esa situación. O sea, yo no estoy a favor de que haya un instrumento para admitir a los estudiantes de entrada. Me parece que es absurdo. Solo que el instrumento no es el adecuado. Pero en caso de que nos digan que este es el instrumento, pues no sirve. Porque no selecciona gente de calidad, selecciona gente aventada, por ejemplo. ¿Por qué las mujeres tienen menos puntaje que los hombres? Una y otra vez. Porque la educación que reciben las mujeres es una educación en donde ellas, no digo que ustedes sean así, siempre me echan la bronca cuando digo eso que voy a decir, pero no digo que ustedes sean así, pero a la mujer la educan o la tratan de educar de manera muy distinta al hombre. Al hombre le dan un carrito, una pistola, ándale y ya con el carrito y mijito, no se deje usted adelante, y que me dijeron que tenía una cosa aquí, que quién sabe que una mosca, que no sé qué, reaccione mijito y arregle y no se deje. Y a la niña que le dan una muñeca, y entonces cubre una muñeca, la niña acá toca el piano, o sea, toda delicadita, ¿no? Entonces, en una competencia mortal como es esta, el hombre y la mujer tienen actitudes muy distintas. Por ejemplo, cuando el hombre no sabe la respuesta correcta, dice, pues se va esta. Y eso le da una ventaja. En cambio, la mujer es más honesta. Dice, es que no sé. Entonces la dejo. Ese es un error. Y es un acierto menos, pues. Un probable acierto menos. ¿Sí? Entonces, es un examen hecho para machos, para hombres. Ser hombre no significa ser macho necesariamente, pero bueno, digamos, está pensado y hecho para desde una perspectiva de género, contrario a las mujeres, desde una perspectiva de clase, contrario a las clases populares. ¿Y cómo sería un examen ideal? Bueno, lo que hace uno es ver si hay otros instrumentos que sean menos sensibles a la clase social. ¿Sí? Si tú tienes un termómetro que si depende si eres hombre o mujer, tienes 40 de temperatura o estás bien, entonces el termómetro no sirve. ¿Sí? Imagínate que hubiera un termómetro así, ¿no? O sea que es un termómetro muy sensible al género. Entonces en la evaluación hay instrumentos que son muy sensibles al género y a la clase social. Especialmente los estandarizados, es decir, los de opción múltiple. Esos son particularmente sensibles. Una y otra vez se ha demostrado, Estados Unidos, en Europa, en México, que son muy, muy sensibles. O sea, reconocen inmediatamente si el que está haciendo el examen es hombre o mujer. Si reconocen si es de clase popular o no. Inmediatamente lo detectan y lo traducen a una calificación baja, evidentemente, es el problema.
Entonces, el promedio, por ejemplo, es un instrumento bastante menos sensible. Sigue siendo sensible, ¿sí? O sea, si uno es de clase media, alta, ilustrada, mis papás tienen posgrado, me llevan a Europa 3 veces al año, etcétera, pues entonces yo tengo ventajas culturales, ¿sí? Voy al teatro, voy al cine, leo novelas, tengo una biblioteca ahí en mi casa, pues tiene ventajas, es inevitable, examen o no examen. Entonces en un promedio pues se va mejor en el promedio. Sus papás le ayudan en la tarea, tienen tiempo, además, saben. Entonces pues el niño pues le va muy bien, pero es menos sensible, mucho menos sensible. Es como no tanto, pero es como el fémur y la población mexicana, ¿no? El fémur del dinosaurio. No tan lejos, no tan lejos, ¿no? Sí tiene su relación. O sea, incluso se mide matemáticamente. 1.0 es una relación directísima, ¿sí? O sea, de 1 a 1, ¿sí? Por cada peso que gano hay un acierto más. Ahora, entonces, con el examen estandarizado la relación es de 0.3, por ejemplo. Es del 20%, ¿no? Si yo todo lo contestara al azar, tendría el 20% de posibilidades de... No, creo que eso nos confunde ahorita, ¿no? ¿Sí? No, sería otra cosa. No, que por ser yo de determinada clase social, eso va a influir en 0.30. ¿Sí? La fuerza de la relación entre el resultado y el ingreso económico. O sea, si la familia gana 80,000 pesos o más, entonces el puntaje de aciertos es tal, más o menos. Está entre 70 y 90 aciertos. Eso es cierto eso, ¿eh? Sí, en términos generales, siempre habrá uno de clase media alta que sea un haragán, ¿no? Y le vaya mal. Y siempre habrá uno de clase popular que se esfuerza, etcétera, y saca los 90 aciertos. Pero en términos tendenciales sería eso, ¿sí? Pero entonces la fuerza de la correlación es de 0.3, más o menos. Que significa que no es de 1 a 1, pero tampoco es de 0, ¿sí? Entonces, en un examen estandarizado la relación es de 0.3, más o menos, ¿sí? Con el promedio es de 0.003. Fíjense, bajísimo. O sea, sí, también es discriminatorio, pero no tanto como el examen estandarizado. Entonces yo puedo usar, sería una posibilidad de usar el promedio. ¿Promedio de qué? El promedio del preparatorio. Como lo hacen aquí, ¿no? Pero, ¿y cómo consideran que mi preparatoria verdaderamente me evaluó? No, sin meterse en ese lío. Sí. Sin meterse, es decir, es tan malo el examen estandarizado que palidece ante esta cuestión de que a lo mejor el profesor Mengano, Sutano y Perengano son barcos. Y me echaron la mano. Y me echaron la mano y todo, pero porque además está otros 50 profesores que pueden ser que no sean barcos y sean normales, ¿no? Porque la gran ventaja de un examen, de un criterio de selección basado en promedio es que es independiente o sea, no depende de un día, 3 horas y un evaluador que hizo el examen, sino que depende de 3 años, 50 materias distintas, 50 profesores distintos. Si alguien saca 10 en plastilina y saca 3 en química, pues bueno, ahí se va compensando más o menos, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero me da una visión más integral del alumno, del estudiante. No es perfecto, ninguna medición es absolutamente exacta, realista, perfecta. Porque el ser humano es muy complejo. Sí. Hay gente que no la hacemos en muchas cosas. A mí me reprobaban y todo, y bueno, ahora estoy de profesor, tengo un doctorado en Harvard, pero bueno, yo era reprobado y todo, porque había cosas que no me gustaban, entonces pero otras cosas que me gustaban mucho las leía apasionadamente, ¿no? Entonces pues hice el doctorado en cosas que me gustaban, así de simple, ¿sí? Sí. Pero en la prepa, en la secundaria, uno no tiene esa alternativa, uno tiene el currículum y tiene que hacer
Todo. Todo, desde plastilina hasta química. Esa es una injusticia. ¿Sí? Los niños deberían de tener más libertad para enfocarse. Me gustaba mucho la literatura, me gustaba mucho leer autores de filosofía y todo, ¿no? Estudié filosofía. Pero también ahí me reprobaron. ¿Por qué? Porque había materias que no me gustaban. Pues me parecían absolutamente ridículas, ¿no? Pero otras que sí me interesaban mucho. ¿Sí? Bueno, esos son lo que yo podría decir sobre la cuestión del ingreso. Eso es así. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una. A ver. Porque vimos un video donde sale usted en YouTube. Y estoy diciendo esto mismo, probablemente. No, está otra cosa Afuera. diferente. Estaba una manifestación de alumnos que no quedaron. Y mencionó que una solución sería proponer un turno nocturno. ¿Aquí en la UAM? Ajá. Sí. Pero ¿de qué depende que haya tan poca... ¿cómo explico? Podría ser mucha gente en la mañana y muy tan poca en la tarde. Porque no abren las carreras en la tarde. Incluso han suprimido turnos. Pero ¿por qué no? Bueno, yo digo, si No si hay se hace eso, lo presupuesto. que dice, también habría hasta más posibilidades de empleo, ¿no? Para otras personas. Como Para profesores. los Como entes. profesores, Sí, ajá. claro, claro que sí. De oficina. ¿Y qué Egresados hace de que la no, propia que no UAM. sea, que no se haga? Egresados de la propia UAM. No, ¿Quién sí. decide? No O sea, solo en la noche, también en la tarde se puede abrir un turno tan numeroso como en la mañana. Sí, Yo porque estoy siempre en la tarde y es un pueblo, Fantasma. haz de cuenta del viejo oeste, nada más falta ver esas bolas así, van pasando, tarararán, tran, 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 la música y todo, sí, lo pueden asaltar, todo puede pasar en la tarde, ¿sí? No hay nadie, pero además hacerlo nocturno. Tenemos una rectoría, 2 edificios de 5 pisos cada uno para el rector general. Y claro, su corte celestial. Es absurdo. entonces ahí no están midiendo realmente la cantidad de espacios libres que tienen. Claro. Ahí no están haciendo el corte libre, sino simplemente cuando les conviene hacen el corte en los aciertos. Hacen el corte basado en las capacidades de esta planta académica, del uso de las instalaciones en la mañana, o prácticamente en la mañana, y de ningún plan de expansión significativo. ¿Y no tiene alguna idea o propuesta como un anteproyecto para generar todo esto? Que pueda ser más allá de decir, bueno, estaría bien hacerlo, sino de decir, estaría bien hacerlo y podemos hacerlo así, 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 y por llegar esto a y el estos otro. objetivos. Bueno, nosotros me refiero a los que peleamos porque haya más acceso. Hemos propuesto, claro, abrir turnos en la tarde, contratar profesores y para eso utilizar recursos que la UAM tiene que utilizan cosas que nos parece que no están bien. Por ejemplo, bonos para los funcionarios. Con los bonos para funcionarios, no estoy hablando del sobresueldo que reciben por ser funcionarios, ¿sí? No estoy hablando del sueldo que reciben por ser universitarios, académicos universitarios, porque son académicos que se vuelven funcionarios, entonces tienen su sueldo de académicos y luego tienen un sobresueldo como funcionarios, pero además luego tienen un bono. Entonces, nada más si quitamos los bonos, se puede contratar como unos 200, 300 profesores de tiempo completo en la UAM para dar cabida a 3.000, 4.000 estudiantes más cada año. Y Es una 10% propuesta concreta. más de lo ¿Y que hay. en qué instalaciones? Bueno, pues en la tarde, en la noche y en rectoría. Yo digo que el rector que rente una casa por ahí, etcétera, y van a rectoría, ustedes los ven ahí como frijoles en olla grande, ¿no? Sí. O por lo menos llenar el turno de la tarde, ¿no? Por lo menos llenar el turno de la tarde, pero en la noche Utilizar las también, de máximas 8 capacidades. a 12 de la noche. Pues sí, así como lo hacen las privadas, que tienen los 3 turnos. Y luego los sábados y domingos Los también sábados las y privadas domingos. hacen eso. ¿Sí? Nosotros tenemos 3 semanas de intertrimestral. O sea, terminan ustedes su trimestre y luego tienen 3 semanas, Vacaciones. pues no son vacaciones, pero son intertrimestral. Y en ese momento los profesores vamos a ciertas reuniones y todo lo demás, pero no estamos dando clase, pues. Y los estudiantes no están recibiendo clase. Y la escuela está vacía. Y la escuela está vacía. Sí, es cierto. Vayan, toquen, es un edificio de profesores. Vayan y toquen a cada puerta.
más como un experimento a ver cuántos se encuentran. De hecho, yo vine a esta reunión. Bueno, la otra cosa es que para qué está uno aquí solo papando moscas, ¿no? Si podemos estar trabajando en otro lado más tranquilamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, de hecho, profesores no estamos aquí. No estamos aquí. Puede ser por muy buenas razones, puede ser por muy malas razones. ¿Sí? De las dos cosas, ¿no? Claro, yo que hablo, debo decir que es por muy buenas razones, pero obviamente que no todo el mundo dice eso, ¿no? Pero depende de qué tan buenas razones sean esas. Si dicen, no es que tengo otro trabajo, pues, ¿cómo? Si tienes tiempo completo aquí, ¿cómo tienes usted otro trabajo? Pero eso no explica el problema. Eso no explica el problema. O sea, de nuevo, como en el examen de admisión, uno puede señalar, es el alumno que no estudió, ¿no? Está mal el sistema, claro, porque estos alumnos son muy flojos, van a Sí, fiestas. pero no es toda su culpa. Sí. El sistema educativo está muy mal, pues son los profesores, son bien flojos, los vamos a correr, les hacemos evaluaciones. Igual acá, no, pues son los maestros que no vienen, no están aquí. Pues no, yo doy mis 4 horas diarias de clase cuando estoy en TID. Ahorita lo que pasa es que me jalaron al posgrado. Es como lo que comentaba al principio, no es la perspectiva que tenga cada persona Claro, de lo que exacto, quiere hacer. exacto. Sí. Y obviamente no van a decir algo que están haciendo mal. Claro, claro. Sí, por ejemplo, en mi clase de posgrado tengo 8 alumnos y en el TIC tengo 30. Y digo yo, ¿por qué? Digo, yo no sabía eso, ahora estoy en posgrado, no sabía yo que eran tan poquitos. Digo, sabía yo que eran 15, 20, una cosa, pero 7, 8. Y digo, no es una cosa tan especializada que tengan que haber 7 gentes, no es un experimento ahí donde vamos a ver las células madre y cosas por el estilo, ¿no? Madres, es otra cosa. Digo, pues es un seminario donde leemos textos, discutimos y eso puede ser con 8, pero con 10, 20. 15, 20 como que ya es más difícil, ¿no? Sí, porque 30 son demasiados en el TID, deberían ser 15. Estamos trabajando ahí en el TID al doble de capacidad. Y en el posgrado. Y en el posgrado a la cuarta parte. O sea, hay un problema que viene de la autoridad, de los funcionarios, de la planeación, de las decisiones que se toman. Si lo ponemos en los alumnos y profesores, es cierto, hay responsabilidades, pero son responsabilidades muy cortas. Es decir, si a mí me obligan a mí aquí estar a las 9 de la mañana e irme a las 7 de la noche, yo puedo hacerlo, todo el mundo puede hacer. ¿Eso mejora la capacidad de la institución? Pues no. No. ¿Mejora la institución? No necesariamente. Porque además a mí me obligan a hacer artículos, investigaciones, etcétera. Y si yo cumplo con eso, yo ya cumplí. No me obligan a estar acá porque sería contrasentido. Sí, por eso es más fácil donde tengo todo mi archivo. Aquí tengo algunas cosas nada más, ¿no? Entonces, bueno. Es más, estoy subsidiando la UAM porque una parte de mi casa, o sea, casi toda, son libros, cosas de trabajo, y hay una cocina y una cama, ¿no? En medio de una biblioteca hay una cocina y una cama. Entonces, pues debería cobrarle renta yo a la UAM, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a decir, ya tiene espacio. Sí, pasé 20 años en esta institución antes de que me dieran un cubículo. Es la primera vez que me siento rey. Solo, como todos los reyes, muy solo, ¿no? Pero bueno. Pues, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? Y vieron les dije, ¿no? Que cuando se incluyó el promedio, aumentó la tasa de admisión de Para mujeres. mujeres, ajá. Sí. Les había dado la cifra, ¿no? ¿Solamente fue en las mujeres o también aumentó en la matrícula de todos? Más bien ¿Disminuyeron los hombres y subieron las mujeres? No, sí, claro. Porque el Se número, balancea un poco. lugares disponibles es el mismo. Ah, sigue siendo el mismo. Pues si sigue siendo el mismo, entonces si tú dejas entrar más mujeres, pues tienen que bajar el de hombres. Y no se movió la parte de discriminación social, o sea, de los que vienen de escuelas populares. Eso no cambió. Entonces el promedio sirvió, así como se usaba en el caso de la UAM, sirvió para las mujeres, pero no para los... ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Desde el 2008. Ah. Ustedes pueden hacer yo tengo los datos del 2002 al 2010. Ustedes pueden hacer hasta el 2012 si quieren. Pero bueno, fíjense, por ejemplo, les decía que de cada 100 hombres entraban 20 y entraban 12 mujeres.
Ujú. De cada 100 mujeres entraban 12. Con el promedio, de cada 100, pues fíjense que no está mal. De cada 100 entraron 21 hombres, aumentó, y 17 mujeres. O sea, las mujeres pasaron de 12 a 17. Quiere decir que aumentó el número de lugares disponibles. Eso también pasó. Para todos. Por eso es que se pudo hacer un cambio en el que el número de hombres no disminuye, sino que queda igual. Se Y mantiene. aumenta el de mujeres. También? No. Al contrario, ha venido subiendo cada Sí, vez. Entonces, sí. Bueno, eso fue un año. En 2010, de cada 100 hombres, 19 entraban, y de cada 100 mujeres entraban 14. O sea, ahí bajó el número de mujeres. Y sí, en mi clase yo lo veo. Antes había hombres y mujeres, pero las mujeres eran un grupo más pequeño. Ahora incluso la mayoría son mujeres. Porque presentan más exámenes las mujeres. Porque las mujeres presentan más exámenes. O sea, las mujeres, como un 20 o 30% más mujeres que hombres Y presentan el vienen examen. con un mejor promedio. Y vienen con un mejor promedio. Pero solamente la UAM es... Y a pesar de eso, entran menos. En el sistema anterior entraban menos. Mejor promedio y mayor número, y entraban menos. ¿Solamente la UAM es quien considera el promedio? ¿O también la UNAM? No, nada más la UAM. La UNAM lo que tiene interesante es que la mitad entran con examen de selección y la otra mitad entran directo. Entonces el Politécnico es como el más equilibrado. No, el Politécnico es el más amolado, porque ahí están en las bocas 3 años y luego no tienen preferencia para ingresar. Es decir, sí les va mejor. ¿Por qué? Porque estudian cosas que están en el examen. Pero no tienen su pase directo. Pero no tienen pase directo y no tienen este mecanismo de promedio. No lo sabía. No, son los que están peor. Y si le hicieran un examen para la UNAM de medicina, ¿cree que sí lo pasaría? ¿Yo? Ah. No, hombre. ¿No? Yo no. ¿Por qué no? Porque no soy médico ni estudiante de bueno, que... No soy sueco, no pasa nada. ¿Cómo es eso? Sí. Sí. No, hicieron un experimento muy interesante. Pusieron un examen estandarizado de primaria y de secundaria a 600 académicos del país. De la UNAM, de la UAM, del Politécnico, del TEC de Monterrey, de la Iberoamericana, de la Universidad de Guadalajara, de la Panamericana, de todos. O sea, la creme de la creme de la Academia Mexicana, ¿no? Y sacaron 6 de promedio. Incluso algunos 5. Hubo quienes, siendo doctores en biología, reprobaban biología de primaria y de secundaria. El examen. Porque ahí no se puede argumentar, no se puede decir que estos muchachos están no preparados. Oye, pero estos son científicos mexicanos del Sistema Nacional de Investigadores, con doctorados todos, con maestrías o doctorados, todos los que hicieron este experimento. Todos. El argumento de que lo que pasa es que los muchachos no vienen bien preparados, en ese caso ciertamente no funciona. Entonces, si no importa qué tan preparados estén... No se importa. Estamos hablando del problema de la medición. Está mal El instrumento. El instrumento. No se importa. Si alguien no sabe leer, no sabe leer. Es incapaz. No hay que decirle, tú no sirves. Es como si alguien llega a un hospital y descubre que está enfermo y le dice, no, usted no entra. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nos pueden morir. Sí, porque todo esto, el razonamiento es, hay que admitir a los más talentosos para que la universidad pueda realmente ser de calidad. ¿Sí? Para que no se vayan, para que no lo reprobemos y reprueban todos, pues entonces. ¿Sí? Pero uno va al hospital porque está enfermo. Uno va a una escuela porque quiere no saber, porque no sabe cosas, ¿no? Sí. Entonces en el hospital no le dicen a uno, oigan, no, fíjese, lo vemos muy mal, entonces no entra. Pero en la escuela sí, si no lo vemos muy mal, entonces no entra. Devuélvase al kinder, pues no se puede devolver al kinder. ¿Qué tiene que hacer la escuela, la universidad?
hacer cursos remediales, enseñar a la gente a escribir. Cuando alguien de mi grupo no sabe escribir, no sabe redactar, no tiene idea del verbo, sujeto, complemento, cosas así, le digo, tome un curso de redacción. No, pues que no sé. Bueno, casi lo agarro la mano y vamos a ver el curso de redacción. Y me encuentro con la sorpresa de que la UAM le cobra 300 pesos por un curso de redacción. ¿Cómo? Si la Sí, va al curso colegiatura de es, redacción porque no. si la colegiatura es de 640 pesos al año y el curso de redacción es 300 pesos, ¿cómo? O sea, la universidad está fallando en su carácter remedial que debe tener también. En un país como este, de atraso cultural, pues tiene que tener un sistema remedial, es decir, cursos para la gente que dice, pues yo no sé escribir. ¿Los cursos serían una solución para poder comprender el lenguaje del examen? ¿O una No, solución sería porque es como decirte, te vamos a enseñar sueco para que puedas contestar el examen? y luego ya no. Ajá. Y luego ya entras y vas a estudiar otras cosas, pues es absurdo. Entonces, una solución sería Quitar bajar el el nivel examen. del lenguaje que utilizan. No, quitar el examen. Quitar el examen. Quitar el examen. ¿Y que entren por promedio? Sí, a promedio aprobatorio. ¿Y cuántos estarían dispuestos a admitir? Porque Ese yo llegué primero. eso es un sistema que ustedes diseña a partir de experiencias internacionales. En Alemania le dicen, por ejemplo, a esta universidad usted dice que quiere entrar y ya tiene un lugar. Lo que no podemos decirle es cuánto. Ah, ¿Sí? Pero Y ya está y determinado. vienen las entrevistas, ¿no? Con el alumno y todo eso. Algunos, les digo, hay una enorme variedad de estrategias. Por Sistemas. ejemplo, en Texas, si usted tiene 9 de promedio en la prepa, ya entra automáticamente. Si tiene usted menos de 9 o de 8, pero usted habla otra lengua, usted ha hecho trabajo comunitario, usted es el único de la familia que está queriendo entrar a la educación superior, usted entra. Fíjense que no son razones académicas, ninguna de esas. ¿Cómo que otra lengua? Pues sí, el español, para que los mexicanos puedan entrar. O sea, son criterios sociales encaminados a que todo mundo tenga oportunidad, incluso si viene de otro país, Es mejor que. es un inmigrante para que todo el que quiera estudiar. despreciado, etcétera, que también él tenga oportunidad. Y estamos hablando de Texas, no estamos hablando de Suiza o de Suecia, estamos hablando de Texas, donde, por favor, de ahí es Bush, ahí está esa idea de que hay que matar a la gente. Bueno, chavos, tengo ahí una... Sí.